En este vídeo te voy a contar por qué muchas empresas no quieren que emule sus juegos en Steam Deck ni en ninguna otra plataforma. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Office o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 25% con el código que os dejo en la descripción. Por cierto, mañana 11 de mayo a las 3 de la tarde hora peninsular española estaré en directo en mi canal de Twitch para cubrir el evento de Asus ROG Ally, así que ya sabéis, link en la descripción para ver el directo conmigo. Si ha habido una polémica en las últimas semanas en el mundo de internet ha sido alrededor del tema de la emulación. Ya sabéis que el streamer Yo Juan estuvo jugando al Zelda Breath of the Wild emulado en su PC. Eso dividió a la comunidad entre los más puristas que consideraban que emular es igual a piratería. Legalmente eso no es así y todos lo sabemos. Y otro terreno que decían que estaban a favor de la libertad y tal. Y que, por cierto, muchas veces después miraban los perfiles de toda esa gente que abogaba por la libertad y básicamente eran unos piratas, ¿no? Entonces, bueno, la cosa estaba como muy mezclada. Lejos de la parte ética, en este vídeo quiero hablar de por qué muchas de estas empresas, de las que vamos a hablar concretamente dos, no están a favor de la emulación y hacen una lucha activa en contra de ella. Y es que la lucha en contra de la emulación la podríamos resumir de manera esencial, obviamente hay muchísimos matices en todo lo que voy a decir, pero de manera esencial en dos empresas, en Sony con PlayStation y Nintendo. PlayStation, Sony es prácticamente la que hacen legal el tema de los emuladores a nivel mundial. Ya sabéis que Sony demandó a dos de las principales emuladores de PlayStation 1 ya hace bastante tiempo y el caso es que perdieron sendos juicios y gracias a la jurisprudencia estadounidense pues se consideró que los emuladores, siempre y cuando no tuvieran código con copyright, fuera legal. Bueno, fuera de Estados Unidos en realidad no existe esa jurisprudencia, no existe todo eso, pero bueno, es Estados Unidos y se extiende más o menos al resto del mundo. Mejor no remover el avispero, ¿no? Mejor no agitar el avispero. Nintendo, en cambio, lo que hace es una estrategia básicamente de acoso y derribo en el que si ven que hay alguien que está, intentando rascarle algún euro de todas sus diferentes IP, pues van a ir a por él, lo cual yo no lo veo mal, pero claro, eso tiene matices, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Steam Deck, ¿no? Ya que este canal se centra en Steam Deck, pues ocurrió una cosa muy interesante cuando salió la máquina. Y es que cuando salió la máquina ya se nos está olvidando, pero Nintendo iba detrás de todo el mundo que enseñaba cómo se emulaba dentro de la propia Steam Deck Switch, y eso fue acoso y derribo. Canal que lo enseñaba, canal que lo tumbaban, strike, bam, bam, bam. Solamente hay que ver las bromas que hacía Linus Tech Tips en la época sobre el tema, o el propio Tuber Viejuner, si vamos a hablar de gente en el territorio nacional, donde, directamente en su review del Steam Deck, pues no enseñó nada de la emulación de Nintendo y lo dejaba claro, que era porque tenía miedo, básicamente, de que Nintendo le tumbara el vídeo. ¿Y por qué estas empresas están muy, muy en contra del tema de la emulación, o por lo menos han hecho una lucha activa en contra de ella y son de las que más suenan alrededor de todo este mundo? Pues básicamente porque son las dos empresas que más interés tienen de mantener su ecosistema dentro de su máquina física. Por ejemplo, Microsoft, en este caso, después vamos a pasar a hablar de ello, su ecosistema no está ligado específicamente ya en esta generación a la máquina per se, sino que está ligado más bien a un ecosistema mucho más amplio y que toca otros diferentes dispositivos. Pero la marca PlayStation y la marca Nintendo, todo está relacionado, el eje de toda su estrategia está centrado en su máquina. Y eso quiere decir, por supuesto, que si hay emulación, ellos dejan de tener control sobre todo lo que se haga emulado de esa forma y, por supuesto, no llevarse el dinero que eso conlleva. Cuando un distribuidor está vendiendo, por ejemplo, dentro de la eShop o va a vender un juego de Nintendo, la propia Nintendo se lleva un porcentaje de esas ganancias. Lo mismo ocurre con PlayStation y lo mismo, por supuesto, ocurre dentro de Xbox. ¿Pero qué ocurre? Que en el caso de PlayStation y de Nintendo, si no está dentro de manera genérica de su paraguas de la máquina física, pues ese dinero se esfuma. Por eso la lucha de otras empresas que no tienen este ecosistema, ¿no? Como puede ser PlayStation, Nintendo o la propia Microsoft,
pues intentan luchar de otra forma contra la emulación y solamente hay que ver, por ejemplo, que Square Enix, ¿no?, te va a dar la facilidad de comprarte juegos antiguos dentro de la plataforma Steam, dentro de la plataforma GOG. La propia Rockstar, ¿no? Bueno, en vez de estar tumbando, por ejemplo, ports de GTA en Android o lo que sea, pues bueno, directamente los portan ellos y ya está, ¿no? Al fin y al cabo, la posibilidad de poder emular ese juego de PlayStation 2, de Xbox o lo que sea dentro de Android era posible. Bueno, pues mejor te lo pongo en la tienda y así tienes que pasar por caja, ¿no? Igualmente la gente lo piratea, ¿no? Pero bueno, al menos hay un gran porcentaje de personas que lo van a comprar y al menos se van a llevar un porcentaje de todas esas ventas. Y así más o menos sería la estrategia que tienen muchas de estas empresas. Por ejemplo, Sega es una de las que más abiertas están en este tema y, por ejemplo, te puedes comprar tus juegos antiguos, puedes extraerles hasta la propia ROM en muchas de las ocasiones, ¿no?, del juego que tú has comprado y después meterlo dentro de otro emulador de manera totalmente legal, porque al fin y al cabo, vuelvo a decir, la emulación no es ilegal siempre y cuando hayas pagado o por la ROM o por el dispositivo. En fin, ahí hay una parte ética, moral, legal que mejor no tocar, pero la emulación en sí no es ilegal. Y entonces, bueno, Sega actúa de esta forma y otras empresas, pues en vez de emular, simplemente te ponen facilidades para que puedas jugar al juego que tú quieres en la plataforma que a ti te venga en gana. Y es que si en los años 90 jugar en otro cacharro un juego de Super Nintendo era prácticamente imposible de pensar, pues a día de hoy eso ya se difumina con, por ejemplo, la plataforma PC, handheld PC como por ejemplo tengo aquí, que es la Steam Deck, la futura Rogalio o lo que sea, o por ejemplo las clásicas consolas estas de emulación china, ¿no?, que tanto conocemos, ¿no? Al final se ha difuminado mucho dónde se puede jugar y poner barrera al usuario para que no juegue donde tú no quieres que no juegue, pues no tiene ningún tipo de sentido. Si el usuario paga por el juego, puede jugar a donde le dé la gana. Y si no le das esa facilidad, no te preocupes que él lo va a buscar de otra forma, ya sea legal o ya sea de manera ilegal. Llegados a este punto, me gustaría hablar de dos estrategias que han tomado una vía diferente para la lucha contra la piratería, la emulación, como quieras llamarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Microsoft es un caso muy simple. Vamos a ver. Microsoft no ha sido, bueno, en la época de Xbox 360 sí que plantó cara de manera muy fuerte para la guerra de consolas, ¿no?, para ver quién tenía una dominación dentro del mercado, pero después con la generación de Xbox One, con una serie de, bueno, de decisiones bastante desastrosas, pues la verdad es que cayó en, bueno, bastante en el pozo. En Estados Unidos, por supuesto, mantuvo mejor el tipo, pero en Europa y tal, bueno, pues se fue un poco a donde ya sabemos, ¿no? Entonces, en ese momento, ellos toman una decisión bastante más clara, que por cierto, algunos elementos, algunos puntos ya se habían estado tomando anteriormente, ¿no? Y es, vale, la máquina es complicado que la podamos salvar, pero vamos a intentar hacer un ecosistema que sea súper amplio y en el que nuestra consola simplemente sea un elemento más, pero no el eje, como ocurre en el caso de PlayStation 5 o en el caso de Nintendo Switch. Y en este punto, bueno, pues es el tema de Xbox Game Pass. Xbox Game Pass no te impone de ninguna forma dónde tienes que jugar la mayoría de sus títulos. ¿Tú quieres jugarlos en el móvil? Puedes jugarlo. ¿Quieres jugarlos dentro de una handheld PC como la propia Steam Deck? Puedes hacerlo instalándole Windows, te instalan los juegos de Xbox Game Pass o puedes jugar en la nube. ¿Quieres jugar en tu Xbox One antigua? Puedes hacerlo a través de la nube, pero al fin y al cabo puedes jugarlo. Y así con todo, ¿no? Lo que han hecho básicamente es simplificar o dar la sencillez, la facilidad a un usuario para que juegue todo prácticamente lo que hay dentro de Xbox Game Pass, que sería como el catálogo más interno, ¿no?, de la propia Microsoft, con otros juegos que van añadiendo de otra third party, pero básicamente ese es el core, ese es el negocio de Microsoft. Ya no es la consola, sino es todo alrededor de Xbox Game Pass, siendo solamente el tema de la consola un elemento más, pero que tampoco es el decisivo ni el definitorio, aunque a día de hoy puede que sea el más fuerte, ¿no? Y más o menos esa sería la forma. ¿Qué ocurre? Que con un precio bastante asequible, bastante competitivo y tal, pues mucha de la gente que adquiera Xbox Game Pass, a lo mejor sin la propia consola, ¿no?, pues dice, bueno, a lo mejor me la compro, a lo mejor no, pero puedo jugar en el móvil, puedo jugar en mi PC, puedo jugar en la Steam Deck, puedo jugar... Y ya no tienes esa necesidad de ¿para qué me voy a piratear? ¿Por qué voy a intentar salirme de este ecosistema? ¿No? Entonces, una forma de luchar contra todo esto. Otra estrategia sería la de Valve, ¿no?, que en contra de lo que es Microsoft, que sí que es una plataforma muy cerrada, todo está como muy cerrado y no deja mucho margen a la apertura de otras cosas, ¿no?
por ejemplo, Valve sí que ofrece otra estrategia diferente para luchar contra la piratería, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque estemos hablando de que la emulación no es piratería y tal, al final esto es una lucha contra la piratería, para una lucha contra no llevarse dinero de cada copia que se está jugando, de cada videojuego que se está jugando. Valve en este caso toma un camino diferente. Ellos están en PC, no tienen máquina y se tienen que extender a otras ventanas y por eso es bastante curioso, ¿no? Porque es el camino a la inversa. En el caso de Valve empezaron con las Steam Machine, no les salió y al final dentro de su estrategia de buscar nuevas ventanas de comercialización de su producto, que son los juegos de Steam, pues Steam Deck sí que les salió bien, que no es una plataforma precisamente cerrada. Lo que Valve, la estrategia de Valve es, vamos a ver, yo no te voy a poner ninguna limitación con nada de lo que yo te dé. Tú puedes hacer con ello lo que te dé la gana porque es tuyo. Y de esa forma tú puedes, por ejemplo, instalar el Epic Game Store o GOG o lo que sea dentro de tu Steam Deck. Pero la clave de Valve es la siguiente. Aunque yo te doy la libertad, te voy a dejar claro o no te voy a poner la facilidad al 100%, te la voy a poner al 95% para que te des cuenta de que comprarlo a través de mi plataforma es más cómodo para ti, es más sencillo, te tienes que comer menos en la cabeza, etc. Y por eso la gente que tiene un Steam Deck a día de hoy, si tiene la posibilidad de comprarse el juego en Steam, aunque le cueste 1, 2, 3 o 4 euros más caro dentro de Steam, pues a lo mejor se lo va a comprar en Steam. ¿Por qué? Porque tiene esa sencillez. Básicamente esa es la forma, esa es la lucha que tiene Valve para que no te salga de su ecosistema. Por supuesto, Valve está haciendo cosas diferentes al resto de empresas. Ellos están con su sistema operativo porque ellos lo que quieren al final es que tengas su sistema operativo donde la tienda de Steam es el eje central y a lo mejor te puedas montar un PC para el salón y puedas meterle SteamOS, etcétera, etcétera, ¿no? Son estrategias diferentes para luchar al final por lo mismo. Para que no salgas de su ecosistema, ya sea un ecosistema plasticoso como puede ser el de PlayStation 5 o el de Nintendo Switch. No digo plasticoso de forma despectiva, simplemente es porque es algo más físico, ¿no? Su ecosistema está dentro de ese cacharro, mientras que Microsoft y Valve, su ecosistema es algo mucho más etéreo, está en los diferentes dispositivos donde tú quieras jugarlo, siempre, sin ponerte ningún tipo de limitación. Microsoft más limitado dentro de esa libertad y Valve mucho más abierto y posiblemente el más libre de todos. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Sinceramente tenía muchísimas ganas de hablar del tema de la emulación, pero desde un punto de vista diferente al que se suele hablar. Se suele hablar mucho del tema de la legalidad, que es súper interesante, ¿no? Se suele hablar de la ética, de la moral, por supuesto, desde luego, también son temas interesantes, pero se habla poco de por qué unas empresas son más beligerantes contra la emulación, qué hacen otras empresas para luchar contra la emulación, pero utilizando otros métodos. Por supuesto, obviamente, todas las empresas tienen sus métodos para, oye, vamos a ver, me estáis pirateando de manera masiva, pues, oye, esto me lo vais a quitar. Todas las empresas al final tienen una lucha bastante activa con este tema, ¿no? Pero unas son como más beligerantes y más públicas y otras menos públicas y se ven o se siente de manera patente que hay otras estrategias de por medio, ¿no? Al final, bueno, cada uno lleva su empresa. Yo no soy empresario, yo no soy nadie para decir cómo tiene que hacerlo una u otra empresa, pero sí tengo claro qué es lo que más me conviene. Y por ejemplo, estrategias como la de Microsoft o estrategias como la de Valve me gustan más que las de otras empresas. Y Sony, poco a poco, pudiendo comprar sus juegos en PC, teniendo el tema de la nube, etcétera, pues se está adaptando o se está igualando a estas otras empresas. Por lo que, bueno, también soy bastante afín a ese punto. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.